tal? Muy buenas noches. Hoy en Más Allá de la Noticia quisimos traer nuevamente el tema del proyecto de ley de reforma tributaria presentado el pasado 15 de abril por el gobierno ante el Congreso con mensaje de urgencia. Esto por las implicaciones que tendría para todos los colombianos. Hemos querido invitar al doctor en Economía, el doctor Edwin Torres, profesor de la Universidad de Antioquia, para que hagamos pedagogía nuevamente, doctor Torres, con la reforma tributaria. Buenas noches. Adriana, muy buenas noches para ti, todos los televidentes, y muchas gracias por invitarme a discutir este tema tan importante y que tiene tan preocupados tanto a los ciudadanos como a los empresarios en el país. Así es, doctor Torres. Vamos de una vez a mirar unos gráficos. ¿Por qué el gobierno entonces se empeña en sacar esta reforma tributaria? ¿En dónde está basado, digamos, su argumento? Obviamente lo basa en la pandemia, que no es para nada desconocido, ha afectado la economía general del país, de los colombianos, pero miremos estos gráficos, doctor. ¿Por qué el gobierno habla de la medida de la reforma tributaria? Hablamos de un 4.1% del Producto Interno Bruto, del gasto que ha tenido el país para rescatar, obviamente, al país de la pandemia. Digamos, hay una parte importante, y es que en medio de esta pandemia, cuando tuvimos tantos periodos de confinamiento prolongados donde muchas personas dejaron de percibir ingresos, el gobierno tuvo que hacer estrategias de gasto expansivas para poder lograr que las personas tuvieran un ingreso básico. Entonces ahí tenemos el ingreso solidario, la devolución del IVA y estas otras cosas. Pero a esto hay un componente que se le debe sumar desde el punto de vista del ingreso, y es que adicionalmente, cuando los hogares dejan de consumir, dejan de pagar IVA, dejan de pagar impuestos, muchos se retrasan pagando el impuesto predial, el impuesto de los vehículos. Entonces, mientras el gobierno había venido gastando más, al mismo tiempo estaba recaudando menos ingresos, y esa es la principal fuente de donde nos dice el gobierno que surge esta reforma tributaria. Veamos un segundo gráfico, doctor. Aquí pues este dato que para nada nos enorgullece, el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo. Este dato pues nos deja realmente tristes. Sí, históricamente América Latina ha sido una región en el mundo muy desigual, y Colombia se caracteriza, como nos lo muestra este dato, por ser uno de los más desiguales del mundo. Esto sí lo vemos desde el punto de vista de los ingresos. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, probablemente somos uno de los primeros en desigualdad en el mundo. Y uno de los temas relevantes con este proyecto de reforma tributaria es las posibles implicaciones que puede generar en términos de desigualdad, aunque vemos que desde la perspectiva del gobierno, una de las razones que argumenta el gobierno nacional es que la reforma probablemente ayudaría a reducir la desigualdad a través de temas como el ingreso solidario, darle permanencia, pero desde otras perspectivas, desde la perspectiva de académicos, de empresarios, probablemente los efectos serían los contrarios, y en algún momento la clase media y más trabajadora serían los más afectados. Aquí también tenemos, doctor, los porcentajes de recaudos que calcula el gobierno se obtendrían de este proyecto, de esta reforma tributaria, que se aspira, se recauden 23.4 billones. Hablamos de 3.7 billones, que sería por cuenta de las empresas, impuestos vía empresas, 4.6 billones que llegarían gracias a los ciudadanos y regiones del país. Estos datos, doctor, obviamente nos hablan de dónde está el sustento, dónde está el grueso, digamos, de esta reforma. Esto que acabas de decir, Adriana, es bien importante. Yo creo que hay como dos temas aquí por resaltar. Lo primero es que la fuente que hoy nos están diciendo de dónde surge la reforma tributaria es el gasto adicional que tuvo el gobierno el año pasado, que fue un año particular en el que el gobierno se endeudó, pero además acudió a algunos recursos que tenía ahorrados, como el Fondo de Ahorro y Estabilización, que son recursos de los departamentos y los municipios. Pero fue el gasto de un año completo, y ahora lo que estamos viendo es una reforma que no va a tener solo implicaciones en un año fiscal, sino de aquí en adelante por toda la vida. Ese es el primer dato importante. El segundo dato importante es que por muchos años después de la Constitución del 91 hemos venido trabajando por una descentralización tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe promover o se debe tratar de que los entes territoriales, departamentos y municipios tengan más recursos y que los recursos no queden centralizados en el gobierno nacional. Lo que esto nos está mostrando es que lo que vamos a hacer es recaudar recursos por todo el país, por todas las empresas, ciudades y departamentos, para centralizarlos
en el gobierno nacional, ¿sí? Y es muy difícil así también hacer política pública y reducir la desigualdad teniendo en cuenta que es mucho más fácil para un alcalde en un municipio que conoce sus características y su población llegar a la gente, o para un gobernador a que lo hagan desde el gobierno nacional, pues sabiendo que va a haber muchos más escalones y eso hace que el gasto público no sea tan eficiente. Doctor Edwin Torres, lo voy a invitar a que veamos una nota que habla de otras implicaciones, el tema de los pensionados, complejo el tema de los pensionados, quienes venden tecnología. Veamos el siguiente informe. La pandemia generó un consenso inédito en el mundo. Decenas de países aprobaron billonarios rescates de inyección de capital para rescatar sus economías sin importar el riesgo. En Colombia, el gobierno busca mitigar su deuda en la reforma tributaria que busca generar impuestos sobre todo a los ingresos medios y altos y algunos productos y servicios básicos para lograr el recaudo de este dinero. En una crisis como la que estamos viviendo, donde el Internet se vuelve un producto de primera necesidad, y que lo entren a grabar, es gravísimo. Nuevamente a la clase media, a la clase trabajadora. El impuesto sobre la renta se quitan la mayoría de los beneficios, los aportes voluntarios a pensión, los ahorros en cuenta FC, el derecho a deducir intereses de vivienda, el derecho a los dependientes, el derecho a deducir la medicina prepagada. La reforma tributaria, que el gobierno ha llamado Ley de Solidaridad Sostenible, también tiene un impacto principalmente con los pensionados. Las pensiones que se había hablado que se iban a grabar de 7 millones en adelante, los expertos recomiendan que sea de 12 millones en adelante, hablan otras personas que de 14 en adelante, pues en el proyecto de reforma se propone grabarlas desde 4.800.000 pesos aproximadamente. Quienes obtengan pensiones a partir de este rubro tendrán que pagar impuesto sobre la renta. Adicionalmente, para las personas naturales se propone un incremento en la tarifa de máximo que existía o que existe hasta hoy del 39% y subiría al 41%. Ahora la reforma tributaria debe ser analizada y estudiada en el Congreso de la República, en donde se definirá si será aprobada. Doctor Torres, ¿cómo entender el tema de los bienes exentos que pasarían a ser excluidos? Si bien el gobierno ha dicho no se van a gravar los productos básicos de la canasta familiar, ¿cómo es posible que en la cadena sí terminen estos productos afectados y obviamente productos como el pollo, la carne, el pescado terminen finalmente con un precio mayor que se traslada finalmente al consumidor? De acuerdo, Adriana. Miren, este es un tema que realmente parte de una sutileza en el lenguaje, porque cuando a uno le dicen que un producto pasa de ser exento a excluido, pues a muchas personas del común esas dos palabras casi que pueden llegar a ser sinónimos, ¿cierto? Sin embargo, eso lo que implica es que cuando mi producto es exento, supongamos yo soy un productor de huevos o de papa, mi producto es exento, quiere decir que las personas no tienen que pagar IVA para consumir huevos o papa, pero yo como productor sí tengo que pagar unos insumos, tengo que pagar unos arrendamientos, tengo que pagar transporte, tengo que pagar fertilizantes, por ejemplo, ¿cierto? Y sobre esos fertilizantes pago IVA, ¿sí? Entonces lo que esas empresas hacen hoy en día es que se pueden descontar ese IVA que habían pagado. Cuando se descuentan el IVA que habían pagado, eso representa una disminución en los costos y al mismo tiempo implica que pueden vender los huevos y la papa en el mercado final a un precio más bajo. Cuando pasan a ser excluidos, lo que quiere decir es entonces que ese productor de papa o de huevos que antes recuperaba una cierta parte de sus gastos a través de la devolución del IVA, ya no lo va a poder hacer. Y lo que tendrá que hacer es transferir esos recursos que ya no los puede recuperar, tiene que transferirlos a los consumidores a través del precio. Entonces, si bien no se van a gravar directamente, sí tienen un impuesto indirecto que es lo que los afecta y que incrementa el precio de todos estos bienes, que son bienes que sin duda, cuando lo vemos en la canasta básica, tienen un peso muy fuerte en los hogares de estratos o de ingresos más bajos. Doctor Torres, lo veíamos también en la nota anterior, el tema de los productos tecnológicos, un tema también álgido
porque allí van a quedar grabados. Incluso se habla de computadores que estén por debajo de 1.815.000, celulares que cuesten menos de 798.000 pesos, van a quedar entonces, quedarían entonces también grabados. Es delicado por varias razones y nos muestra que poco aprendió el gobierno de lo que vivimos en este periodo de confinamiento. ¿Cuántos estudiantes en las regiones más alejadas, sin computadores y sin celulares para poder recibir clases, para poder comunicarse, para poder acceder a las noticias de último momento, ¿cierto? Sin internet, que ahora también se va a empezar a grabar desde estrato 3, ¿cierto? Y eso lo que implica es que el gobierno poco aprendió de esto y que la reforma tributaria poco conversa con las apuestas productivas que están haciendo en las distintas regiones del país. Por ejemplo, en Medellín estamos tratando de hacer que esta ciudad sea una ciudad que se destaque por los temas digitales hace varios años, ¿sí? Y este sería sin duda pues un aspecto que puede tener implicaciones negativas en ese sentido. ¿Cómo entender el espíritu de la reforma, doctor Torres, cuando se habla de ese impuesto solidario, de cómo ayudar a los colombianos, pero justamente los más vulnerables son los que terminan pagando ese impuesto de solidaridad? Sí, esto de alguna manera en Colombia hemos venido haciendo distintos esfuerzos para lograr que el gobierno genere una renta básica como a los hogares más pobres. Se ha venido haciendo con Familias en Acción hace un buen tiempo, ¿cierto? Jóvenes en Acción, pero han sido esfuerzos que han fracasado en gran medida por los problemas de corrupción que tenemos en Colombia, ¿cierto? Entonces, digamos, uno de los aspectos importantes a destacar es darle continuidad al tema del ingreso solidario. Sin embargo, yo creo que es un problema que todavía el gobierno tiene que planificar bien, rastrear bien dónde están realmente las familias que necesitan ese ingreso solidario, cómo generar el esquema de incentivos, porque tampoco podemos generar un ingreso permanente a los hogares sin que los hogares también pongan de alguna manera una contrapartida o demuestren que realmente son los merecedores de ese ingreso y no nos pase lo que ocurrió al comienzo de la pandemia, que había cédulas que era un consecutivo de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que aparecían como beneficiarias del ingreso solidario y que no se convierta en un canal adicional para la corrupción de este país. Otro aspecto que ha recibido muchas críticas es el tema de las pensiones. También lo veíamos enunciado en la nota, pero ahondemos un poco en el tema de los pensionados. En Colombia tenemos dos regímenes para pensionarse. Realmente la probabilidad de pensionarse es muy baja, sí, ¿cierto? Son muy pocos los pensionados que tenemos en el país. La mayor parte de estos se concentran en el sector público y el sector, digamos, militares, ¿sí? Pero en el sector privado son muy pocos. Y eso es una de las razones que desincentiva a que las personas coticen a salud y a pensión. Y esa es una de las razones que incentiva más la informalidad en el país. En el caso de gravar las pensiones es complicado, sobre todo en quienes están en el régimen de prima media, porque cuando yo estoy en el régimen de prima media, que es el privado, mis ahorros, ¿sí? Lo que recibo de pensión es el fruto de lo que yo ahorré toda la vida cotizando a pensiones. Quiere decir que a mí durante toda la vida me grabaron, me cobraron impuestos y los ahorros que logré dejar después de todo lo que me cobraron impuestos y demás, luego me los van a volver a grabar. Entonces es como si hubiera una doble tributación sobre el mismo contribuyente. Muy bien, nosotros vamos a hacer un pequeño corte a comerciales, pero ya volvemos para analizar el aumento de la base gravable de los colombianos que pagarían renta si es aprobado el proyecto de reforma tributaria. Estás viendo Más allá de la noticia. Somos Andupa y el Cuervo, la generación que innova. Porque pronto vamos a salir en De repente la trova. Los esperamos en Telemedellín, aquí te ves. 1971 y para ser precisos, el 13 de febrero comienza la historia de este lugar. Este es un conjunto urbanístico que fue diseñado por 3 arquitectos. Don Guillermo García en las primeras 3 etapas, después don Juan Guillermo Ramírez en la etapa 4 y el famoso arquitecto Laureano Forero hizo el resto de las etapas. Se pretendió que esta unidad fuera un lugar de residencia
preferencia para nuevos obreros o para profesionales, pero resultó siendo uno de los mejores vivideros de Medellín. Hoy lo tenemos como un barrio histórico, pero más que eso, Carlos R. Restrepo es un oasis verde. Es uno de los barrios con más contenido ambiental y protección medioambiental en esta ciudad. Pasa por la mente, ¿cuánto los quiero? ¡Carajo! Ya es hora de no callar más, porque te callas y porque eres egoísta contigo misma y de velarte como eres. Hay muchos prejuicios, entonces es un reto grande, sobre todo con el tema de que la gente no piensa que los veganos somos personas normales. La mujer Inga es esa mujer luchadora, trabajadora, lideresa. Entonces uno como mujer indígena, pues, o liderando, le puede dar esa fuerza a otras mujeres. Conoce estas vivencias en Medellín Diversa el próximo sábado a las 3:30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Buche, el más pesado. ¡Oh! Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Jay Tobone y los quiero invitar para que no se pierdan Medellín Urbana por Telemedellín. Todos los viernes a las 9 p.m. No se lo pierdan, porque por Telemedellín, aquí te ves. Me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín urbano. Cultura para el pueblo, para el confort, para el barrio. Hoy en la pantalla se abre el escenario. Yo, Medellín Urbano. Estás viendo Más allá de la noticia. Volvemos a Más allá de la noticia con el análisis de los impactos de la reforma tributaria. El proyecto de reforma tributaria que el gobierno aspira sea aprobado por el Congreso de la República, pero que, como se sabe, ha recibido toda suerte de críticas. Doctor, vamos al tema que a usted más le gusta. Vamos a analizar el tema del aumento de la base gravable de los colombianos que pagarían más impuestos. Y este es un tema que usted ha hecho un análisis tremendo. ¿Cuánto tiene que trabajar un colombiano o qué de mejor le debe destinar una persona que tributaría al gobierno nacional vía impuestos? Hablemos de ese tema. Así es, Adriana. Mire, supongamos que, para que lo pongamos en términos, digamos, que los pueda entender cualquier persona, cualquier televidente, en promedio, un colombiano que tenga un empleo, ¿cierto?, trabaja 6 días a la semana, de lunes a sábado, ¿cierto?, algunos de lunes a viernes. Supongamos que lo que está buscando el gobierno es tener una tasa efectiva de tributación que esté alrededor del 20%. Quiere decir que entre esos 6 días que yo trabajo a la semana, un día lo tengo que destinar para pagar impuesto de renta y quedo debiendo un poquito. O sea, yo me levanto el lunes de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ese día lo voy a trabajar para el gobierno nacional. Quedo debiendo un poquito, ¿sí? Luego el martes me levanto también un poquito a trabajar y el martes voy y hago mercado. Y sobre lo que hago mercado pago prácticamente ya sobre todos los productos un 19% de IVA. Es decir, ya casi que se me está yendo también el segundo día de trabajo de la semana para el gobierno nacional. Ahora, supongan que entonces también soy de los colombianos afortunados que tienen una vivienda propia y adicionalmente tienen que pagar un impuesto predial. Y si adicionalmente soy de los un poco afortunados, que no implica tampoco eso ser rico en este país, y tengo un vehículo, tengo que pagar impuesto vehicular. O sea, más o menos 3 días de mi trabajo a la semana se me pueden estar yendo pagando impuestos para el gobierno nacional. El resto de los días, supóngase también que tengo que pagar seguridad social, porque además es compartido entre el empleador y el empleado. Una parte se me va a seguridad social, ¿cierto? Y entonces eso nos quiere decir entonces que el margen al final que nos queda de cuánto tiempo estamos trabajando para nuestro propio bienestar se nos está yendo en que tengamos un gobierno con un ingreso muy alto disponible y unos ciudadanos con un ingreso disponible bastante resentido. Contundente, doctor Torres, ese análisis de cuántos días efectivamente del trabajo
de un colombiano se destinarían entonces a pagar impuestos vía esta reforma tributaria. De hecho, vamos a analizar los gráficos que tenemos, doctor, frente a este tema. 19% servicios públicos en estratos 4, 5 y 6. Adriana, complejo por dos razones, o una fundamental, y es que las tarifas como están diseñadas en Colombia para los servicios públicos, ya desde la tarifa hay un cierto subsidio. Los estratos más altos a través de la tarifa subsidian los estratos más bajos, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es que a los estratos 4, 5 y 6 les vamos a incrementar el IVA. ¿Eso a qué va a llevar? A que la brecha entre la tarifa que pagan estratos 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6 va a ser demasiado grande, ¿cierto? Y probablemente, digamos, es una de mis hipótesis, en el mediano plazo esto a lo que va a llevar es a que los estratos 4, 5 y 6 van a querer o pago el IVA o subsidio la tarifa, pero no los dos, ¿cierto? Entonces eso va a llevar a que se tenga que en algún momento repensar las tarifas y eso implicaría subir la tarifa de servicios públicos en algún momento a los estratos más bajos y ahí también indirectamente se ven afectados. Esa es la primera. La segunda es que tampoco ha logrado un poco entender el gobierno que hoy en día la estratificación no es un buen sistema y muchos economistas lo hemos dicho en distintos espacios, ¿sí? No es un buen sistema para canalizar las políticas públicas. Una persona que viva en un estrato 4 no puede considerarse como una persona adinerada, ¿sí? Así como hay municipios en los cuales no existe el estrato 6, así como hay municipios donde hay que hacer una actualización tan grande porque resulta que tienen un montón de fincas de recreo lujosas y cuando van a ver la estratificación o el predial aparecen como predios rurales, estrato 1, ¿sí? Entonces los estratos no son un buen mecanismo para canalizar las ayudas del gobierno. Muy bien, doctor. ¿Cómo entender también esto que en el lenguaje también queda un poco confuso? Se aumenta la base gravable. Se dice que más adelante los colombianos que devenguen más o menos 1.600.000 pesos estarían pagando impuestos, declararían renta. Pero dicen, es que no, dice el gobierno, no necesariamente van a pagar, van a declarar pero no van a pagar. ¿Cómo entender este tema? Ese es un tema que es difícil de entender para los colombianos en general, por lo siguiente, miren, ¿qué vamos a tener? Hoy en día, una persona que gane más o menos un poco más de 4 millones, 4.150.000, si mal no recuerdo, debe declarar renta, pero cuando uno declara, tiene unas rentas exentas, que aproximadamente suman el 40% de los ingresos, es decir, si yo me gano 4.200.000, el 40% de esos ingresos podrían eventualmente ser exentos. ¿Cómo? Porque yo descuento el pago de seguridad social, porque yo descuento si tengo, por ejemplo, tengo que responder por unos beneficiarios en mi hogar, si tengo hijos, si tengo que pagarles el colegio, la educación y lo demás, son beneficiarios y esos son rentas exentas, puede subir hasta el 40%. Y ya sobre ese 60%, entonces si cae dentro del rango que pagaría impuestos, debe pagar y si no, no pagaría, ¿cierto? Ahora, ese 40% se reduce al 25%. Es decir, que escasamente, lo que nos veíamos en uno de los videos que presentabas, escasamente vamos a podernos descontar seguridad social y algún beneficiario o dos. Pero entonces las personas que tenían salud prepagada, que se la descontaban, ya no se la van a descontar. Eso va a desincentivar que muchas personas paguen servicios de salud prepagada, ¿cierto? Las pensiones voluntarias, que muchas personas las hacían pensando en pensionarse con un mayor valor, miren esto, pensionarse con un mayor valor, entonces, y al mismo tiempo reducir el impuesto de renta. Entonces yo hoy ya no estoy incentivado a hacer eso. ¿Por qué? Porque pago pensión voluntaria, ya no me la voy a poder descontar del impuesto de renta, ¿sí? Y si me pensiono con más de 4.700.000, me van a gravar el impuesto. Entonces, ¿qué hago? No tengo incentivos para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Muy bien. Hay un tema adicional, antes de que se me olvide, es que hemos hecho unos cálculos sobre cuántas personas adicionales entrarían a pagar, a declarar renta en Colombia, utilizando datos de la gran encuesta integrada de hogares, que es la base de datos con la que el DANE calcula las tasas de desempleo y mide los ingresos de los colombianos. Y esta reforma implicaría que un poco más de 2 millones de colombianos adicionales declaren renta. Sí, lo interesante del asunto no es eso, es que tú dices declarar pero no pagar.
pero sí me toca pagar, porque es que yo soy doctor en economía y todo, pero yo no soy experto en la minucia de la declaración de la renta. Claro. Para eso tengo que conseguir un contador. Claro. Y esos 2 millones de colombianos... Ya de hecho ahí hay un gasto. Hay un gasto adicional. Esos 2 millones de colombianos que van a entrar a declarar renta tienen que pagar en promedio 300.000 pesos a un contador. Si multiplicamos eso, son 600.000 millones de pesos que el gobierno va a hacer que las personas gasten adicionalmente, aparte de los impuestos que tienen que pagar. Doctor Torres, también los empresarios han dicho no nos están incentivando con esta reforma tributaria porque terminarían pagando el 45% de los impuestos. Veamos. Hay preocupación dentro de los empresarios porque con la reforma tributaria se estaría gravando con el 30% a las empresas y los dividendos, que son el reparto de las utilidades después de pagar los impuestos, están proponiendo dejarlos al 15%. Eso quiere decir que los inversionistas, cuando hacen una sociedad, van a tener que pagar el 30% en la compañía y el 15% en el reparto de dividendos. Eso quiere decir que el impuesto total es del 45%. Es un impuesto bastante alto porque hay que tener presente que hoy en día, según el Banco Mundial y el Doing Business, con ese reporte que saca ese organismo, dice que en Colombia estamos al 71.2%. Y esto nos va a subir considerablemente esos impuestos y nos va a subir considerablemente la tasa total de tributación. Por lo tanto, el incentivo para hacer empresa y el incentivo para la reactivación, pues el efecto es devastador, porque nadie se va a sentir contento de invertir en una compañía que después tiene que pagar el 45% y adicionalmente tendrá que pagar otros impuestos que pueden sumar ahora más del 71.2%. Entonces, es contraproducente decir que esta reforma tributaria vaya a ayudar a la economía. Por el contrario, lo que puede generar es una contracción económica o mucha informalidad. Contracción económica, dicen también los empresarios. Doctor Edwin Torres, conclusiones de hoy del proyecto de reforma tributaria. La principal conclusión, Adriana, es que la reforma surge por un gasto extraordinario en un año particular, sí, pero va a implicar que tengamos que pagar muchos más impuestos durante mucho tiempo. La segunda, que el gobierno debe replantearse otras fuentes de conseguir ingresos. Por ejemplo, hoy tenemos en Colombia 53 billones de dólares en reservas internacionales que no las hemos tocado, porque se supone que las reservas internacionales son para periodos extraordinarios de crisis económica o periodos difíciles, precisamente como este. Sí, es complejo tocar las reformas, pero probablemente si el gobierno buscara un poco tocar esas reservas internacionales, ¿sí?, que en pesos colombianos son alrededor de 200 billones de pesos, ¿cierto? Entonces la reforma no tendría que ser tan fuerte como esta. La tercera es que nos deja una gran incertidumbre, por ejemplo, a nivel empresarial. El hecho de que sigamos teniendo reformas tributarias cada año y medio y cada 2 años implica que cuando yo hago una inversión y espero recuperarla en 10 años no lo voy a lograr prever, ¿cierto? Y en general es una reforma bastante compleja para los colombianos. Bastante compleja, doctor, que gremios y congresistas coinciden que es la clase media la más afectada. Y también concluimos acá, serían 12 días los que trabajaríamos los colombianos para pagar impuestos al mes. Nosotros los dejamos por hoy en Más Allá de la Noticia. Quédense conectados con Telemedellín y toda su excelente programación. Muy buenas noches.